Rusia llevó a cabo unos ataques precisos y contundentes, ataques con misiles balísticos calibre X-101, enfocados en instalaciones clave para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las imágenes publicadas son devastadoras. Veamos el siguiente reporte. Ataque fulminante. Rusia demuestra su poderío con misiles balísticos. En un episodio que marcará un hito en la guerra en Ucrania, el 25 de diciembre el ejército ruso desató una de las ofensivas más devastadoras de los últimos meses. Con una precisión milimétrica se lanzaron misiles balísticos y de crucero, principalmente de las clases calibre y X-101, sobre regiones estratégicas controladas por el gobierno de Kiev. Los objetivos prioritarios de este ataque fueron infraestructuras claves, ubicadas en Kharkov y Dnepropetrovsk, cuyas capacidades operativas han sido determinantes para sostener el esfuerzo militar ucraniano. Este movimiento estratégico no solo destaca por su magnitud, sino también por el impacto visual que dejaron las imágenes captadas por la prensa rusa. La publicación Rossiyskaya Gazeta difundió, pocas horas después del ataque, videos que muestran la llegada de los misiles a los objetivos marcados. Entre los lugares más golpeados se encuentran la planta de tractores de Kharkov y la empresa militar industrial Yugmash en Dnepropetrovsk, ambos puntos neurálgicos para la fabricación y reparación de material militar. De acuerdo con los informes oficiales, 16 misiles balísticos y de crucero alcanzaron Dnepropetrovsk, mientras que en Kharkov se registraron 11 explosiones en menos de 30 minutos, un ritmo que no dejó margen para las defensas antiaéreas ucranianas. Uno de los episodios más destacables fue el impacto directo sobre la planta de tractores de Kharkov, conocida por su participación en la reparación de vehículos blindados para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este golpe no solo destruyó instalaciones esenciales, sino que provocó detonaciones secundarias que aumentaron considerablemente la escala de los daños. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Nancy, otra vez Rusia demostrando su poder, esta vez en Kharkov. Sí, sin lugar a dudas, Putin le dio su Navidad a Zelensky, ¿no? Vino en estas fechas y asestó otro duro golpe en Dnipro y en Kharkov, regiones que ya además han sido atacadas en otras ocasiones, que ya han sentido el fragor de esta guerra, pero además que han sentido los golpes, en el caso de Dnipro, del Oresnik, ¿no? Se trata además de golpes importantes en términos de que no se trata de una operación así tirada al azar, sino que buscó golpear puntos vitales, como bien se dice en el video, esta importante planta de tractores que se dedica más bien que ha sido modificada, como en otras ocasiones en el pasado, para apoyar en términos militares una industria militar. Más adelante veremos un poco cómo ha sido el desarrollo de este espacio, pero además golpear la empresa militar Yumaf, que también ha sido fundamental para el desarrollo militar ucraniano, que si bien es cierto no llega a los niveles de Rusia, pero sí estos puntos son claves, ¿no? Son claves en términos del apoyo que pueden brindar a unas fuerzas ucranianas que se encuentran pues en muy malas condiciones, pero estos espacios al final son vitales para lograr mantener lo poco que existe, ¿no? Entonces es un golpe importante, son ciudades estratégicas, también lo mencionamos en el video, entonces no hay que ver este golpe como algo rutinario o pensar que es algo mínimo o menor, porque no lo es. O sea, tiene una importancia relevante y que, bueno, que iremos detallando en el transcurso de este encuentro. Además, la magnitud, Nancy, la magnitud de los ataques fue sin duda demoledora. 16 misiles de alta precisión cayeron sobre estos objetivos vitales
bueno, entre ellos la empresa militar industrial que nos mencionas, una de las mayores fabricantes de motores de cohetes en Ucrania, produce equipo esencial y pues este ataque no es aislado. Además, la repetición, ¿no?, contra instalaciones neurálgicas, estrategia deliberada completamente por parte de Rusia para eliminar la capacidad o la poca capacidad, la mínima capacidad que tiene Ucrania para mantener la guerra a largo plazo. Además, bueno, golpe directo a la cadena de suministro de armas y cohetes, una clara señal de que la industria bélica ucraniana depende en gran medida de su infraestructura industrial, que está siendo severamente eliminada por Rusia, Nancy. Sí, sí, es un golpe importante, creo que hay que destacarlo en esos términos, pues, en el término de las ciudades y de los puntos que se han golpeado, la importancia de por qué atacar estos puntos, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la planta de tractores de Kharkov, es histórica esta planta, es conocida como KHTZ, es una de las instalaciones emblemáticas incluso desde la era soviética. Fue fundada en 1930 y ha sido históricamente un pilar fundamental de la industria pesada en la región. Si bien es cierto, se trata de una industria de tractores, ha sido modificada a lo largo de la historia, incluso desde la era soviética, para realizar contribuciones en términos militares, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ya esta planta había realizado cambios en su producción para fabricar tanques y vehículos blindados. No ha cambiado mucho con respecto a la actualidad, ¿no? En la actualidad se desempeña con un papel significativo para la producción militar ucraniana, sobre todo desde el contexto de este conflicto, pues, de la explosión de este conflicto. Esta planta de tractores ha revitalizado su producción militar para apoyar las necesidades de la defensa ucraniana, enfocándose en la fabricación de vehículos blindados nuevamente y equipos de desminado esenciales para la operación como en la actualidad. Incluso en el video se habla también del mantenimiento y de vehículos blindados, un enfoque muy importante, ¿no? La reparación de los vehículos blindados, entendiendo la cantidad de golpes que se le asestan a estos vehículos por día. Entonces no es un papel menor esto de la reparación de vehículos blindados, que además representa entre el 30 o el 40% de las operaciones de esta planta en la actualidad. Pero además no es la primera vez que ha sido golpeada. Bueno, importantísimo, ¿no? Este golpe que ha dado Rusia en Kharkov, los ataques fueron igualmente devastadores, Nancy. Se reportan al menos 11 explosiones en menos de media hora, o sea, un ritmo extremadamente rápido de ataques que demuestran, por supuesto, la precisión y la eficiencia de los misiles rusos, que hemos hablado de ellos acá en el canal de manera detallada. La planta de tractores en Kharkov, vital, por supuesto, que ya nos explicabas en términos de apoyo logístico y de transporte, cómo sufrió impactos directos que provocaron detonaciones también secundarias, ¿no? Un claro indicativo de que se han lanzado ataques a depósitos de municiones y otros materiales inflamables que estaban dentro de esta planta, ¿no? Entonces es un tipo de destrucción que no solo afecta la capacidad de Ucrania para producir más armas o para atender el apoyo logístico que pueda dar esta planta, sino que también paraliza las operaciones en completo, ¿no? Especialmente en esta zona de Kharkov, donde las necesidades son críticas. Esta región, que es estratégica, pues necesita de estos componentes del lado ucraniano para poder soportar la gran ofensiva rusa a nivel terrestre y que no tengan entonces a su disposición ahora, en este preciso momento, la operatividad de esta planta, bueno, implica un daño terrible a las Fuerzas Armadas ucranianas que además están mermadas a nivel de soldados, que ha tenido la OTAN entonces que tratar de suplir esas necesidades en cuanto a los efectivos militares con, bueno, mercenarios, oficiales de la OTAN, entre otros,
y presionar a Zelensky por el reclutamiento forzado, pero vemos entonces cómo Rusia es imparable. Rusia no se está deteniendo en las discusiones que se puedan dar en el ámbito internacional con los diferentes discursos que han subido de tono en las últimas semanas, sino que por el contrario sigue de manera efectiva, eficiente y además poderosa su incursión para liberar territorios dentro de Ucrania. Y este golpe ha sido importantísimo además para tomar el control, digámoslo así, tomar el control a nivel táctico de todo lo que está sucediendo en esta región, que además está básicamente a punto de quedar en manos en su totalidad por parte de Rusia. Sí, sí, es un golpe fundamental, ¿no? Y yo quería destacar que además de todo el tema militar que gira en torno a esta fábrica de tractores, no es cosa menor también decir que se golpeó una fábrica de tractores. Sabemos además todo el trasfondo militar que tiene, pero incluso hablando de una fábrica de tractores, entendiendo la importancia de la maquinaria agrícola para Ucrania, no es tampoco un golpe menor, porque implica golpear una fábrica importante para seguir generando recursos que al final se siguen destinando a la guerra, no a otra cosa. Entonces, entendiendo la importancia de esta fábrica en términos militares y en términos del desarrollo de su industria agrícola, pues es un golpe estratégico, no deja de ser un golpe estratégico, incluso tratándose de la fábrica de tractores, ¿no? Importantísimo puntualizar que a partir de octubre de 2023 se reanuda la producción de vehículos militares en esta fábrica para dar respuesta a las necesidades producto del conflicto con Rusia, ¿no? Después de una pausa de 27 años, tenían 27 años sin producir vehículos militares en esta fábrica. Y motivado a todo lo que le hemos ido relatando, les hemos ido llevando, las bajas, cómo se ha visto afectado en términos militares el ejército de Kiev, pues se reactiva esta planta que fabricó históricamente blindados ligeros, por ejemplo, el caso del multipropósito MTLB y obuses autopropulsados 2S1 Godiska, retoma esta planta, esta producción, pero sobre todo con el lanzamiento que de hecho se hizo en este mes, en este propio mes, en este mismo mes, de máquinas de desminado. Presentaron una versión modificada de estas máquinas, lo cual se hizo, como les decía, en diciembre de este mismo año. Es decir, que no estamos hablando de un golpe a una industria que estuviera paralizada, sino que más bien se estaba revitalizando para poder apoyar un poco a las maltrechas fuerzas de Kiev, ¿no? Entonces, seguimos viendo indicios de la importancia y de lo acertado en términos de la estrategia por parte de Rusia de este golpe. Sí, es correcto. Vamos a ver la segunda parte de nuestro informe y seguimos comentando el video. La situación en Kharkov se tornó crítica, ya que también fueron atacados almacenes militares y hasta la octava panadería, lo que demuestra que el ataque buscó afectar tanto los recursos logísticos como los operativos. Dnepropetrovsk, por su parte, experimentó una noche de caos absoluto. El objetivo principal fue la planta de Yuzhmash, un coloso industrial dedicado a la producción de motores de cohetes y otras tecnologías militares avanzadas. Este sitio ya había sido objeto de ataques previos, pero el golpe del 25 de diciembre fue categórico. Se confirmó la destrucción de varios talleres de producción. Las imágenes satelitales y los videos captados tras el ataque muestran instalaciones reducidas a escombros, reflejando la precisión y potencia del arsenal ruso. El uso de misiles de alta tecnología como los X-101 y los Calibre representa una ventaja crucial para Rusia en esta etapa del conflicto.
El X-101, con un alcance de hasta 5.500 kilómetros, se caracteriza por su capacidad de esquivar sistemas de defensa aérea gracias a su diseño furtivo. Por otro lado, los misiles calibre que ya han sido empleados en otros frentes destacan por su capacidad para alcanzar objetivos móviles y estacionarios con una precisión que reduce al mínimo los daños colaterales. La ofensiva del 25 de diciembre también marca un hito por la aparición del misil balístico Oreshnik, cuya existencia fue revelada recientemente. Este misil, probado por primera vez el 23 de noviembre con un impacto directo sobre la misma planta, Yugmash, ha demostrado ser un arma de destrucción quirúrgica. La lista de objetivos asignados al Oreshnik, conocida internamente como Los Gordos, incluye infraestructuras clave que sostiene la capacidad operativa ucraniana. Desde el 16 al 21 de diciembre este misil ha sido utilizado con un éxito contundente, demostrando su capacidad para neutralizar amenazas de manera rápida y efectiva. El ataque contra Yugmash, en particular, subraya la importancia de este tipo de armamento en la estrategia rusa, que apunta a desarticular la columna vertebral de la industria militar ucraniana. Más allá de los daños materiales, los ataques del 25 de diciembre tienen un profundo impacto simbólico y estratégico. Al golpear infraestructuras militares e industriales clave, Rusia no solo reduce las capacidades de respuesta inmediata de Ucrania, sino que también envía un mensaje inequívoco a sus aliados occidentales. La guerra está lejos de terminar y cualquier apoyo a Ucrania enfrentará un contrapeso significativo. Las regiones afectadas, Kharkov y Dnepropetrovsk, también revisten una importancia geopolítica considerable. Kharkov, situada cerca de la frontera rusa, ha sido una zona de tensión constante desde el inicio del conflicto. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, para cerrar con respecto a la fábrica de tractores, yo les comentaba que no es la primera vez que es golpeada, de hecho se decía en el video, y es que en septiembre de este mismo año, ataques aéreos causaron daños significativos, ya habían causado daños significativos a estas instalaciones, lo cual ha hecho que se haya parado en diversas oportunidades la producción, pero además, desde incluso el bando ucraniano se ha venido planteando lo incierto del futuro de esta planta, entendiendo la cantidad de ataques, porque, ojo, el de septiembre tampoco fue el primero. Ha venido siendo atacada en diversas circunstancias y todo esto ha derivado en el interrumpir la producción de la misma, ¿no? Entonces, desde el propio bando ucraniano se ha planteado lo difícil o lo incierto del futuro de esta planta, entendiendo estas condiciones, ¿no? Ellos incluso hablaban de la dificultad de operar para la planta en el corto y el mediano plazo. Ya en el largo plazo, pues, ni idea. Pero en lo inmediato hablan de lo incierto que puede ser la producción de la misma, ¿no? Entonces, insistimos, no se trata de un golpe menor, sino un golpe importante, entendiendo las características de esta planta. Sí, es correcto. Además que desde el punto de vista estratégico, estos ataques tienen un impacto considerable para la OTAN, que ha estado pues prometiendo en esta carrera contra el tiempo resultados, ¿no? A sus miembros. Sin embargo, bueno, este es un ataque que demuestra
que la OTAN parece no tener un buen asesoramiento militar, porque la destrucción de esta infraestructura crítica en Ucrania expone la vulnerabilidad de la posición de la OTAN, que está inmersamente involucrada con este conflicto, sobre todo porque le ponen a las manos a Zelensky los misiles con los que están atacando el territorio ruso, ¿no? Entonces, vemos como este ataque también es un mensaje directo que le envía Rusia a la OTAN, y entendiendo la desesperación que sigue pasando el tiempo, están contra el reloj, y Rusia sigue acertando este tipo de golpes tan contundentes que los pone contra la pared. Sobre todo, Nancy, bueno, porque vemos a un Biden que intenta entonces tratar de enviarle a Zelensky o transferirle 1.250 millones de dólares antes de que asuma Trump el poder, tratando de lograr en esos gritos desesperados pues una victoria parcial a la OTAN. Y simplemente este golpe lo que demuestra es la ineficiencia una y otra vez de la OTAN en este conflicto. Zelensky está cada vez más acorralado. Rusia sigue impactando infraestructura crítica. Básicamente, Ucrania está quedando completamente destruida, Nancy. Sí, sí, no. Bueno, es una locura lo que se intenta hacer desde los Estados Unidos. Biden está en el desespero total y bueno, por apoyar a Zelensky va a tratar de hacer todo lo posible, así sea en saco roto, ¿no? Los golpes son contundentes y además son bien pensados, ¿no? Ya relatábamos el caso de la planta de tractores, ahora vamos a hablarles del caso de la empresa militar industrial Yushmas, oficialmente conocida como la fábrica de construcción de maquinarias. Es una empresa estratégica e icónica del sector aeroespacial y de la defensa. Fue fundada en 1944 y desempeñó un papel central incluso durante la era soviética. Fue uno de los pilares del complejo militar industrial de la URSS. Fabricaba cohetes balísticos intercontinentales, misiles, satélites y componentes espaciales. Es decir, tiene una historia de un desarrollo militar importantísimo, ¿no? Tras la disolución de la URSS en 1991, pues por supuesto enfrentó una reducción significativa de la demanda militar. Esto obligó a la empresa a diversificar su producción hacia sectores civiles como tractores y maquinarias pesadas, todo esto entendiendo la vocación agrícola y la importancia agrícola en el caso de Ucrania. Pero a pesar de esto, mantiene una producción clave, que es los misiles balísticos intercontinentales, vehículos de lanzamiento espacial y, por supuesto, la tecnología civil que ya les comentábamos, ¿no? Entonces, esto le hace que tenga una relevancia estratégica, ¿no? Siendo un activo crítico para el gobierno ucraniano. Sigue siendo además un símbolo del legado tecnológico, a pesar de que igualmente, como en el caso de la empresa de tractores, presenta un futuro incierto, entendiendo este contexto de guerra, pero además entendiendo toda la transformación militar a nivel global, ¿no? Se trata de una empresa que sigue siendo importante en el caso para Ucrania, ¿no? Entonces nos explica un poco por qué asestar estos golpes en esta empresa en específico. Sí, es correcto. Además que Ucrania está básicamente, Nancy, devastada, ¿no? Y por manos del propio Zelensky. Pero llama mucho la atención cómo la OTAN insiste en, bueno, tratar de generar algo, ¿no? Antes de que Trump agarre el poder. Y la respuesta rusa siempre es la misma: continuar su ofensiva.
continuar los ataques devastadores y en términos militares con una estrategia impecable que hace muchísimo daño a Ucrania. Cada vez que Rusia ataca a Ucrania, pues el daño es incalculable tanto para las Fuerzas Armadas de Ucrania como también para la infraestructura crítica del país, ¿no? Y hay algo que me llama la atención, Nancy, porque el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, estoy hablando del señor Dmitry Medvedev, afirmó que Europa no puede ser perdonada y debe ser castigada por todos los medios posibles. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque aun cuando Rusia ya ganó este conflicto, siguen insistiendo en llevar esto a otros niveles. Y ya Rusia ha demostrado en esta guerra, simplemente con este ataque, amigos de Prensa Alternativa, la cantidad de misiles lanzados y todos lograron sus objetivos, tanto los objetivos principales como los objetivos secundarios, con todas las secuelas ya planificadas por Rusia, porque no se crean ustedes que las explosiones secundarias, las municiones guardadas, o sea, Rusia trabaja con una inteligencia impecable, que estudia bien sus objetivos antes de iniciar el ataque, incluso evalúan el resultado de los ataques para afinar detalles. Y vemos entonces cómo hay una Ucrania con un señor Zelensky que le jalan los hilos de todos lados, porque también esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque Zelensky no tiene una voz propia, no tiene decisiones propias en este conflicto, sino que es un cúmulo de decisiones de Estados Unidos, de la OTAN, incluso de la Unión Europea, y está en manos de todos estos dinosaurios de la política que buscan escalar este conflicto a otros niveles. Sin embargo, Zelensky no ha podido dar resultados con una muy precaria estrategia militar que no ha podido asestar golpes contundentes como los pide la OTAN, ¿no? Y el resultado es este. Una Ucrania en términos militares completamente deficiente para atacar a Rusia, y por el otro lado vemos una ofensiva letal con misiles balísticos de precisión atacando objetivos militares. Y esto es muy importante, amigos de Prensa Alternativa. En todos los ataques rusos no hay civiles involucrados. Rusia ataca muy duro, golpea muy fuerte, pero objetivos militares estratégicos, infraestructura crítica. Deja a los civiles fuera de esto. Y vemos como en este último ataque, el 25 de diciembre, fue un ataque muy letal porque fueron ataques con precisión simultáneos, Nancy. Así es, sí, una vez más se demuestra la estrategia de Rusia y la efectividad de la misma, ¿no? Hay una cosa que yo quería destacar de esta parte del video, ¿no? Y era que se mencionaba la importancia de los misiles rusos X-101, ¿no? No me deja de llamar la atención que cada vez que hacemos un informe de este tipo, descubrimos un armamento nuevo. Tenemos un armamento nuevo para presentarles y para explicarles, ¿no? En este caso, los misiles rusos X-101, también conocidos como KH-101, que son un componente clave dentro del arsenal estratégico de Rusia. Y como les relatamos, han sido ampliamente utilizados en operaciones militares recientes. Para hacer un paneo rápido por las principales características, con respecto al tipo de misil, pues un misil de crucero de largo alcance, diseñado por la oficina de diseño Raduga en la década de 1990 como reemplazo del misil KH-55 y entró en servicio operativo en 2012, por supuesto después de mejoras significativas entendiendo el tiempo, ¿no? Esto en términos de precisión y capacidad furtiva, como se hablaba en el video. Con respecto a las dimensiones y especificaciones, tiene un peso aproximadamente de 2.300 kilogramos, una longitud de 7.45 metros,
un alcance de hasta 5.500 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los misiles de crucero con mayor alcance a nivel mundial. Como siempre, Rusia, cada vez que saca algo, cada vez que le presentamos algo nuevo aquí de Rusia, supera por mucho a sus competidores. Con respecto a la velocidad subsónica, con una velocidad promedio de 700 y 970 kilómetros por hora. Con respecto a la capacidad de carga, muy importante, puede llevar una carga útil de 400 kilogramos, ya sea una ojiva convencional de alto poder explosivo o una ojiva nuclear, en su versión, por ejemplo, KH-102. Sistemas de guía, diseño furtivo que lo destacan en grandes cantidades, incluso los analistas de Occidente, plataformas de lanzamiento estratégico, pero además puede ser lanzado también de submarinos y buques, a pesar de que no es su principal, no están diseñados principalmente para esto, pueden ser utilizados, y vio por primera vez operación nada más y nada menos que en el contexto del conflicto en Siria en 2015. Desde este momento ya se destacaba por su precisión y bueno, como relatamos, ha sido muy empleado en el contexto actual de Ucrania, ¿no? Ha sido fundamental para el ataque de infraestructura crítica militar y ha sido usado en conjunto con los Caliber, como en el caso que les mencionábamos, y los Iskander. Es decir, es una herramienta fundamental que tiene como ventajas tácticas la precisión, el alcance extendido y la flexibilidad de la carga. Nuevamente, Rusia nos demuestra el poderío militar que tiene, y hay un detalle importantísimo que tiene que ver con respecto al costo de este misil, que se van a caer para atrás, y es que oscila entre los 13 y los 15 millones de dólares por unidad. Imagínate tú lo que esto significa, ¿no? Mira, Luis. Es así. Y Rusia sorprendió no solo por este ataque, Nancy, sino también que anunciaron la entrega de un nuevo submarino que está, bueno, muy potente, y que esto también ha hecho muchos estragos en los pasillos de la OTAN. Vamos a ver la última parte del reporte y para el tercer bloque hablamos acerca de este nuevo submarino que está dando mucho de qué hablar, precisamente por lo que dice Nancy. Todos los días Rusia nos sorprende con un arma nueva, con un dron nuevo, con un misil nuevo o con un submarino nuevo. Veamos la última parte del informe. Su posición estratégica como nudo logístico y su capacidad industrial la convierten en un objetivo prioritario. Dnipropetrovsk, por otro lado, es un centro neurálgico para la producción militar ucraniana, lo que explica la concentración de ataques en esa región durante las últimas semanas. Desde el punto de vista táctico, los ataques simultáneos sobre ambas ciudades representan una maniobra calculada para dispersar las defensas ucranianas, al obligar a Kiev a dividir sus recursos entre múltiples frentes. Rusia asegura una mayor efectividad en sus operaciones. Esta estrategia refleja una comprensión profunda de la dinámica del campo de batalla, combinando la potencia de fuego con inteligencia militar avanzada. El uso de sistemas de guiado de alta tecnología también subraya el enfoque moderno de la estrategia militar rusa. Los misiles empleados en estos ataques son guiados por sistemas satelitales que permiten una precisión quirúrgica, minimizando los daños colaterales mientras maximizan el impacto sobre los objetivos designados. Los resultados de esta ofensiva han sido ampliamente discutidos en los medios internacionales, aunque con enfoques diametralmente opuestos. Mientras que las fuentes occidentales se centran en las supuestas consecuencias humanitarias del ataque, los analistas rusos destacan la legitimidad de los objetivos seleccionados. En este contexto, el ataque contra la octava panadería de Kharkov ha sido particularmente controvertido, aunque informes oficiales afirman que esta instalación estaba siendo utilizada como almacén militar, lo que justificaría su inclusión en la lista de objetivos. Desde el inicio de la operación militar especial, Rusia ha insistido en que sus acciones buscan neutralizar amenazas directas a su seguridad nacional.
Los ataques del 25 de diciembre se enmarcan en esta lógica, apuntando a desmantelar las capacidades militares que permiten a Ucrania continuar el conflicto. La ofensiva del 25 de diciembre representa un avance significativo en la estrategia rusa, tanto por su efectividad militar como por su impacto simbólico. Al golpear objetivos estratégicos con una precisión devastadora, Rusia reafirma su superioridad tecnológica y envía un mensaje claro a sus oponentes. Cualquier intento de prolongar el conflicto será respondido con una contundencia implacable. Consideraciones finales, Nancy. Sí, en esta parte del video se resalta un poco lo que ya nosotros hemos venido mencionando, ¿no? La importancia estratégica del ataque a estas dos ciudades, ¿no? El caso de Kharkov, el caso de Dnipro, entendiendo que no solamente están estos dos puntos que se golpearon, la fábrica de tractores, la fábrica de armamento, la industria militar, sino que hay una cantidad, por lo menos en el caso de Dnipro, ¿no? Hay una cantidad de infraestructura estratégica, tanto civiles como militares, pero sobre todo las militares son las de importancia para Rusia en este caso, que alberga a esta ciudad, que explican por qué se ha concentrado el ataque en esta zona, pero que además nos muestran qué otros puntos pudieran ser atacados, ¿no? Porque en efecto posee gran cantidad de industrias estratégicas y sobre todo en el caso de infraestructura energética, tiene plantas de energía, subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión, que son las encargadas de suministrar la electricidad a la región industrial de esta ciudad, ¿no? Muy importante porque además el parque industrial, la infraestructura industrial de esta ciudad está muy, muy vinculado al tema militar, pero además a la industria, en el caso de la fabricación de implementos para la agricultura, la metalúrgica, es decir, son puntos económicamente también importantes, ¿no? Entonces, esto lo pudiera ser en un futuro también un punto para atacar, entendiendo la importancia que tienen esta infraestructura energética para fortalecer a la industria militar, a las bases militares, porque también tiene un asentamiento importante de bases militares esta ciudad. Además de esto, hay otra infraestructura crítica importante que es la que tiene que ver con el transporte. Aeropuerto internacional, línea ferroviaria que la hace un nodo importante en términos logísticos para el transporte de mercancías del este al oeste del país, puentes estratégicos, ya les hablaba de la infraestructura industrial, pero además de esto existe una infraestructura militar importante, ¿no? Compuesta por bases militares, depósitos de armas, centros de logística, almacenamiento de combustible, sistemas de defensa aérea, instalaciones militares estratégicas, que además ya han sido golpeadas. Recordemos que la presentación de Loresnik fue precisamente dirigida a parte de esta infraestructura militar en esta zona, ¿no? Entonces, no es un punto elegido por casualidad, vamos a lanzar un dado y a ver qué nos sale. No, tiene una importancia estratégica, tiene una cantidad de infraestructura crítica que es fundamental para el sostenimiento de lo que queda del ejército ucraniano operando en esta región. Y además, Nancy, que no es solamente este golpe el que ha asestado Rusia esta semana. Si hacemos un paneo rápido, digamos, por la ofensiva rusa esta semana, bueno, la pérdida de Toretsk. Rusia ya liberó esta zona, también por off. El ejército ruso cierra de golpe también las calderas y corta suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Bélgica, igualmente, la liberación de Buzgoslava, otro sector, otra región más liberada esta semana por las Fuerzas Armadas rusas. Y puedo seguir, amigos de Prensa Alternativa. Recuperaron
por completo la región de Kursk, y esto es importantísimo, además por todo el contexto que ya sabemos de esta región, ya Rusia tiene el control absoluto de esta región. Además, bueno, el lanzamiento del submarino nuclear polivalente Arcángel del proyecto 885 Yassin-M ya superó todas las pruebas de este submarino y está preparado para su entrega a las Fuerzas Armadas rusas. El director general de la empresa, que pues hizo toda la construcción de este submarino, dijo que ya los cobertizos fueron retirados para los botes en noviembre, completó con éxito todas las etapas de entrenamiento, los cronogramas aprobados por el Ministerio de Defensa ya están listos y la entrega del submarino será a finales del 2024. Además, portamisil nuclear tiene este nuevo submarino para la flota armada rusa, es decir, Rusia tuvo muchos movimientos importantísimos en cuanto a este conflicto. Amigos de Prensa Alternativa, la presentación de este submarino, ataques precisos el 25 de diciembre, pero además liberación de territorio. Rusia está perdiendo muchísimo en esta guerra, amigos de Prensa Alternativa, y el avance ruso en estos territorios, que bueno, que el año pasado estaban completamente controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que revela es lo que ya hemos venido diciendo en los videos anteriores: Ucrania ya perdió esta guerra, no queda nada allí. Está tratando de subsistir, está tratando de alargar por órdenes de Joe Biden, por la insistencia de la OTAN en esta guerra sin sentido contra Rusia, pero sin embargo los esfuerzos en vano. Si vemos este paneo, lo que ha hecho Rusia nada más en esta semana, una semana que bueno, que en el resto del mundo se está celebrando la Navidad, la gente está pues compartiendo con familiares, hay un ambiente diferente. En este conflicto, lo que se ve es un avance profundo por parte de Rusia, nuevas armas, lanzamiento de misiles, operaciones exitosas, infraestructura crítica eliminada, un nuevo submarino peligrosísimo para la OTAN, además, hay que decirlo. Y todo esto mientras sigue el mismo discurso de Joe Biden: voy a mandar más dinero, la OTAN tratando de interferir, Nancy, es decir, soltando cualquier cantidad de cosas a ver si pegan algo, y nada que ver. Rusia sigue imparable y no nos sorprende porque es algo que hemos venido ya relatando en videos anteriores, la capacidad rusa para poder atender todos los frentes que tenga que atender, además con la convicción precisa de que van a defenderse ante cualquier amenaza, pero con estrategia, que es lo que marca la diferencia, Nancy. No son ataques al azar, no son ataques agarrados de los cabellos, no. Es estrategia pura, eliminación concreta de objetivos, y esto asegura el avance definitivo de Rusia en esta guerra. Queda poco tiempo para que Trump agarre el poder. Joe Biden está bajo la sombra del señor Trump, no sabe qué hacer, sigue insistiendo, pero Rusia no le da ni un milímetro para ni siquiera pensar que eso es posible, Nancy. Sí, la situación de verdad, como hemos venido relatando, para Ucrania y para Zelensky sobre todo, que es al final el que pierde con el fin de la guerra, porque vamos a decir las cosas concretamente. Para la población en Ucrania, el fin de la guerra sería lo mejor. O sea, volvería la calma, la paz, la tranquilidad, pero para el señor Zelensky no es así. Él depende totalmente de que se mantenga la guerra en términos monetarios, pero además su presidencia, muy en entredicho, incluso por los cercanos a él,
está en juego también si se termina la guerra. Entonces, por supuesto, para el señor Zelensky es necesario que la guerra se mantenga, ¿no? A costa de lo que sea, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, hasta el último ucraniano, él necesita que la guerra se mantenga y pues en eso está en perfecta consonancia con un Biden que ya va saliendo de la Casa Blanca. Entonces, no nos va a extrañar que, como hemos mencionado, en los próximos días Rusia sigue asestando golpes en estas zonas específicamente porque ya le hemos hablado de cuál es la importancia estratégica de las mismas, ¿no? El Oresnik fue presentado en esta zona, hay mucho más en las mismas, hay importante infraestructura crítica, entonces no nos extraña que otra vez veamos en los próximos días nuevos golpes de incluso del mismo Oresnik en estas zonas, entendiendo la importancia que tiene y lo efectivo del mismo. Sí, además que incluso hasta con vergüenza Zelensky tiene que reconocer que ha perdido territorio. Esta semana también el gobierno de Zelensky confirmó que se han retirado las Fuerzas Armadas de Ucrania casi por completo de la aldea de Zeleny Gai. Esto lo dijo propios funcionarios del gobierno de Zelensky, amigos de Prensa Alternativa, que no estamos inventando nada. Es los últimos movimientos rusos que se han dado esta semana, que bueno, están circulando por toda la prensa mundial, porque ya no tienen ni siquiera cómo ocultar el avance ruso en Ucrania y pues sencillamente les toca pues es reconocer que están retirando sus fuerzas armadas de ciertas aldeas que ya las tienen completamente perdidas. Ya Rusia ha tomado el control total de estas aldeas y fue el caso esta semana de varios territorios liberados por Rusia. Y también hay una parte que es bastante interesante, Nancy, que después del anuncio de este submarino, el experto y analista militar estadounidense Scott Little, bueno, recuerden ustedes que él se desempeñó como oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Él reaccionó por la presentación de este nuevo submarino y pues sencillamente dijo que Estados Unidos debe dejar de soñar con el dominio nuclear. Así mismo lo dijo, amigos de Prensa Alternativa. Deben de dejar de soñar con el dominio nuclear. El dominio nuclear lo tiene Rusia, lo dijo este propio experto militar estadounidense, no es algo que estemos inventando nosotros, simplemente este señor reconoce que Rusia trabajó para recuperar el control de las armas. Y dice este señor que Estados Unidos debe trabajar para hacer cambios fundamentales en la doctrina nuclear y en la inversión estadounidense para actualizar su poder bélico. Esto no lo estamos diciendo nosotros, propio analista militar estadounidense lo está diciendo, porque es lo que se ve, amigos de Prensa Alternativa, es la realidad de lo que está pasando y lo que venimos hablando desde el bloque anterior. Rusia nos sorprende casi que todas las semanas con un nuevo dron, un nuevo misil, un nuevo submarino, sistema de defensa, drones con inteligencia artificial, bueno, infinidad de armas que hemos hablado aquí en Prensa Alternativa, que se han desarrollado aquí en diferentes videos, sus potencialidades, sus características. O sea, es un poder de fuego muy letal, muy letal. Además, bueno, ya todos sabemos que Rusia es el mayor país con ojivas nucleares y sencillamente Occidente está luchando contra un poderoso ejército que no se vence así nada más y además con un líder como el presidente Vladimir Putin que se las piensa todas antes de actuar. Han intentado y han hecho de todo para desatar una respuesta rusa que desencadene la Tercera Guerra Mundial. Y hasta ahora no lo han logrado, Nancy. Tiene mucho que ver con el liderazgo de Vladimir Putin, que ha tratado esto con mano de hierro, pero con también la sutileza de un guante, ¿no? No cayendo en las provocaciones occidentales, además de un señor que, bueno, que tiene serios problemas, ¿no? Digamos que Joe Biden ha reaccionado de una manera completamente
fuera de la realidad. Intentar generar una tercera guerra mundial simplemente para fastidiar a Donald Trump, bueno, ya deja mucho que desear, Nancy. Sí, sí. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de unas horas complejas en el caso de la presidencia de Joe Biden, entendiendo que, bueno, que en las últimas horas, en las últimas semanas de su mandato, pues parece que quiere dejar el mundo patas arriba, ¿no? Esperemos que termine pronto y que todas sus aventuras no lleguen a feliz término para él, ¿no? Entonces, en todo caso, les estaremos llevando toda esa información. Así es, bien amigos de Prensa Alternativa, hasta aquí nuestro reporte del día de hoy, una actualización por lo que está en este momento pasando Ucrania en términos de esta guerra, el avance ruso significativo esta última semana. Y bueno, no me quiero despedir sin antes desearles un feliz año a toda nuestra comunidad de Prensa Alternativa. Si no nos vemos antes del 31 de diciembre, de verdad un placer poder estar con ustedes. Los leemos en los comentarios. Esperemos que el año 2025 llegue con buenas noticias. Nancy, no sé si te quieres despedir, darle unas palabras a nuestra audiencia el día de hoy. Sí, bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando el próximo año, pasen una bonita noche vieja, y bueno, los mejores deseos para el año que viene, sigan acompañándonos, sigan viendo nuestros contenidos, compartan con nosotros también sus impresiones al respecto y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias amigos de Prensa Alternativa por estar con nosotros, por acompañarnos, por compartir nuestros videos y por hacer de este canal una ventana para poder deliberar entre todos y poder llevar la verdad a muchos hogares en todo el mapa geopolítico mundial. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.